Bueno, Diego, ¿me puede confirmar si puede verme la presentación? Sí, le confirmo, instructor. Se puede ver la presentación. Listo, gracias. Vamos, un momento disculpe un momentico que están timbrando aquí la puerta. Listo, discúlpeme ahí la interrupción, pero esto es lo que pasa cuando trabajamos desde las casas. Bueno, entonces, esta última semana, este es nuestro último encuentro sincrónico. Me gustaría otra vez nuevamente, si fueran tan amables, me confirman si me escuchan, si está Se le todo escucha ok. fuerte y claro. Listo, gracias. Entonces, en esta última semana, pues yo no quería dejar por fuera a unas herramientas de diagnóstico que por excelencia las hemos usado en diferentes aspectos, en la parte empresarial, en la parte de investigación, en otras áreas, inclusive pues en la parte productiva también se da, y es la famosa matriz DOFA y el árbol de problemas, ¿sí? Entonces, yo sé que ustedes como profesionales ya la han utilizado, pero acá pues yo quiero que entre todos le demos el correspondiente enfoque al tema de la extensión rural. Bueno, entonces vamos a comenzar con la matriz DOFA. Entonces, bueno, como que todo está bien, chan, chan. Bueno, antes de comenzar con la matriz DOFA, pues aclararles que en el proceso de diagnóstico es el estudio de los problemas presentados y la elaboración de un plan de acción para controlar la solución. Entonces, yo les decía al comienzo de la formación que el diagnóstico es la etapa más importante para mí dentro de la planeación y en esta parte que es la extensión rural, ¿sí? Si hacemos un mal diagnóstico desde un principio, si no identificamos el problema, no identificamos la necesidad sentida de una comunidad, de nada nos sirve hacer lo demás, hacer las actividades, hacer las capacitaciones porque vamos a estar desenfocados, ¿sí? Entonces, es muy importante una buena aplicación de esto. Por ahí un profesor me decía que definir el problema, definir muy bien el problema o la necesidad, es prácticamente tener el 80% de la solución. Entonces, para que le den como prioridad en la aplicación de las herramientas. Los objetivos de las herramientas de diagnóstico empresarial son fortalecer las competencias personales y conocer el clima organizacional de la empresa. Algunas de estas herramientas son, inclusive si cambiamos la palabra empresarial por comunidad, nos daría como los mismos significados, los mismos objetivos, ¿sí? Los objetivos de las herramientas de diagnóstico comunitario son fortalecer las competencias personales y conocer el clima organizacional ¿qué? Pues de la comunidad o de la finca. Algunas de estas herramientas son la matriz FODA, que es la más conocida, árbol de problemas y árbol de objetivos que van como de la mano, y diagrama de espina de pescado, que es la relación de causa-efecto. Bueno, ¿cómo funciona ¿Cómo, cómo está establecida la matriz FODA o DOFA o FADO? ¿Sí? Entonces dice que la sigla FODA es el acróstico. ¿Sí? ¿El acróstico de qué? Pues la F de fortalezas, la D de debilidades, la O de oportunidades y la A de amenazas. ¿Sí? Y entonces dentro de esos aspectos se hace la enumeración de todo lo que es positivo, que sería las fortalezas y oportunidades, y todo lo que es negativo, que serían las debilidades y las amenazas. ¿Sí? Entonces acá ya están hablando de que, por ejemplo, las fortalezas y debilidades, lo que está aquí arriba, son de carácter interno, que se puede controlar, y estas, que son las amenazas y oportunidades, son de carácter externo y pues son más difíciles de controlar, no es de la responsabilidad
de la comunidad o del ente que se está aplicando esta matriz, ¿sí? Bueno, antes de ya como profundizar el tema de la matriz FODA, pues en otras literaturas, en otros libros van a encontrar, por ejemplo, la matriz DAFO, ¿sí? Que es debilidad, amenaza, fortaleza, oportunidades, pues uno diría, pues eso del orden de los factores no altera el producto, ¿cierto? Inclusive en inglés está la palabra matriz DOFA o FODA, está como ST, ¿sí? Que traduce exactamente lo mismo. Pero para mí, y ya dándole como una aplicabilidad al tema de la extensión rural, tomo lo que un autor en cierto libro, pues pude la oportunidad como de leer, y es que hace la palabra o mención de la matriz como la matriz FODA. ¿Y por qué FODA? Porque con las comunidades rurales, teniendo que en cuenta que es una herramienta que se hace de forma participativa, o sea, usted va como extensionista de una comunidad, vamos a hacer qué aspectos positivos, qué fortalezas tiene, ¿sí? Entonces, imagínense la gente participando, levantando la mano y contando, mire, en mi finca las fortalezas son estas y estas y estas, o en mi comunidad son estas y estas y otras, ¿sí? ¿Y qué pasaría si en esa actividad grupal participativa se empieza a hablar de cosas feas, de cosas negativas, ¿sí? Porque mire, recordemos que la matriz DOFA, como nos habían enseñado en la universidad, empezaría por la D, de debilidades, ¿cierto? Entonces sería, primero, ¿qué debilidades tiene la comunidad o qué debilidades tiene mi finca? Y entonces de pronto uno, no, que acá en esta comunidad son muy individualistas, muy egoístas, muy envidiosos, que son muy perezosos, que aquí el líder no se mueve, o sea, puede generar una energía negativa, un ambiente de discordia y que en temas de extensión, en temas andragógicos, no es lo ideal, ¿cierto? Se tiene que empezar con algo que genere confianza. Entonces, siempre hay que hablar, cuando se trabaja en el campo con comunidades rurales, siempre comenzando con aspectos. Por lo tanto, esa recomendación que hace ese autor de que en vez de DOFA hablemos de FODA, me parece que aplica mucho en temas rurales y en temas andragógicos. Entonces, por eso es como que ahora en adelante para nosotros la vamos a reconocer como la matriz FODA, hablando primero de fortalezas, que son cosas positivas, hablando de O, que son oportunidades, que son cosas positivas, y el lado negativo lo vamos a hablar después, que son las debilidades y las amenazas, ¿sí? Ya les había explicado de que lo positivo pues está acá, lo negativo está acá y las fortalezas son internas y las de acá son de tipo externo. Entonces, básicamente, ¿qué es la matriz FODA? Es otra herramienta como la que hemos visto, que es básicamente una radiografía de lo que queremos diagnosticar. Así como aplicamos la analogía del médico, que uno tiene de pronto una patología, de pronto tiene una enfermedad, pero no se sabe qué, y uno recurre al médico y entonces le hace unas preguntas y le ordena unos exámenes. Así igualmente se hará la matriz FODA. Preguntarle a la comunidad cómo se siente, qué debilidades tiene, qué fortalezas tiene, qué amenazas tiene, y con base en eso construir una fotografía de lo que es en ese momento. Eso es la matriz FODA. La ventaja es que se aplica en cualquier área, en el área productiva, en el área económica, en el área de mercadeo, en el área comercial, en el área financiera, o inclusive se puede abarcar todas las características de una empresa, de una unidad de emprendimiento, de una finca o de una comunidad, todas se pueden trabajar en la misma matriz FODA. Y la otra ventaja es que podemos trabajar varios problemas a la vez en esa misma matriz. Entonces tenemos como un panorama más global comparado con otras herramientas de diagnóstico que son más puntuales en diferentes temáticas. No sé si hay alguna pregunta. Es que escuché unos chicos. No, todo está bien. Sí, todo está bien. Bueno. Entonces, dice acá que luego de haber realizado el primer análisis FODA, se aconseja realizar sucesivos análisis de forma periódica, teniendo como referencia el primero
con el propósito de conocer si estamos cumpliendo con los objetivos planteados en nuestra formulación estratégica. Y si ustedes se dieron cuenta en las otras herramientas que nos trajo la FAO en esa transferencia, por ejemplo, el tema ¿qué? De capacidades sociales, del tema de sondeo rápido de mercado, del tema de la medición del emprendimiento rural. Veíamos todos en esos formatos que se había una columna para varias visitas. O sea que esas herramientas son de forma periódica. ¿Y por qué lo hacían con forma periódica? Pues para hacer unas mediciones parciales, ¿cierto? Entonces, primero hacen una visita, hacen un diagnóstico, después con base en esa información de ese diagnóstico hacen un plan de intervención, que ese plan de intervención pues tiene unas actividades que pueden ser talleres, capacitaciones, sensibilizaciones, jornadas de campo, en fin, todas las actividades que la comunidad y extensionista piensan que pueden mejorar ese problema o esa necesidad que identificaron, ¿cierto? Pero después de hacer esa ejecución, es importante volver a hacer nuevamente un diagnóstico para ver si esas actividades fueron suficientes para poder hacer esa mejora, ¿sí? Entonces se tiene una columna para visita 2 o aplicación de la herramienta de diagnóstico. Después, otra vez viene otro plan de intervención con las mejoras propuestas y puede haber la posibilidad de otra tercera aplicación de otro diagnóstico, de otra tercera visita. Entonces, lo mismo acá nos están diciendo que esta matriz FODA se puede aplicar de forma periódica, que nos lo recomiendan, nos lo aconsejan, ¿sí? Con el propósito pues, de verificar si se están cumpliendo los objetivos que se plantearon. Esto es aconsejable dado que las condiciones externas e internas son dinámicas y algunos factores cambian con el paso del tiempo, mientras que otros sufren modificaciones mínimas. Entonces, claro, los aspectos internos y externos son dinámicos, cambian muy rápidamente y eso lo hemos visto en estos últimos años. O sea, haciendo un paréntesis, uno se pone a reflexionar, ¿no? De que ese bombillo que nosotros conocimos de niño, ese bombillo de luz amarilla, ¿cierto? De filamento de tungsteno, creo que es. Ese bombillo amarillo vivió con nosotros mucho tiempo, ¿cierto? Mucho tiempo, pero después en estos últimos años uno dice, no, que salió el bombillo fluorescente, pero ya no es de tubo, sino uno ya más pequeño. Después vino otro que era el ahorrador, que era como el de enroscado, o sea, como tuviera como en espiral. Después vino unos en LED. Y ahorita están hablando de unos nuevos ahorradores, o sea, que esa evolución del bombillo que conocíamos en estos últimos años se disparó, o sea, evoluciona, pero una cosa impresionante. Entonces, lo mismo pasa en nuestras comunidades, en el entorno económico, en el entorno social, ¿sí? Lo que para nosotros eran cosas normales, nuestros juegos, nuestros gustos de comidas, si le preguntan a un adolescente, a un niño, eso cambió sustancialmente, ¿sí? No más no hacer más tanto énfasis en eso, el tema de la pandemia. El tema de la pandemia pues nos obligó a hacer un cambio drástico en solamente 2 años que hemos estado, bueno, 1 año y medio que hemos estado con esta situación. Entonces, por lo tanto, la matriz FODA pues tiene que ser de, como dice acá, un carácter periódico para irse actualizando. El objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener conclusiones sobre la forma en que el objeto estudiado será capaz de afrontar los cambios y las turbulencias en el contexto de oportunidades y amenazas a partir de sus fortalezas y debilidades internas. Entonces acá quiero pues retrocederme aquí a esta diapositiva. Entonces, imagínense ustedes ya con la comunidad, ya están en un kiosco, en el salón del colegio, ¿cierto? En el salón comunal. Y ustedes son los extensionistas, son los facilitadores. Y están socializando a al grupo focal, a la comunidad que ustedes convocaron, le están socializando qué es la matriz FODA y para qué la van a hacer. Entonces usted como facilitador les empieza a decir, bueno, me gustaría conocer qué fortalezas tienen ustedes como comunidad. O si se lo está haciendo a una familia y se lo está orientando a la finca, ¿qué fortalezas tiene la finca? ¿Sí? Entonces ellos empiezan a levantar la mano, a participar. Si son muchas personas, se puede utilizar papelitos,
¿sí? Pasa los papelitos, usted los recibe y empieza a anotarlos en una pizarra, en un tablero, ¿sí? O en el computador para proyectar, en fin, ¿sí? Y hace lo mismo, el listado de las debilidades, el listado de oportunidades que se encuentran en la parte externa y el listado de las amenazas. Y se supone que la comunidad o el individuo o la familia debe hacer ese cruce, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, cruzar el listado de fortalezas lo cruza con las oportunidades. ¿Qué se supone que se obtiene ahí? Que con esas fortalezas que tiene la comunidad o la finca o la familia, usted puede aprovechar estas oportunidades, las pueda potencializar, las pueda tomar para su crecimiento. Por eso entonces acá se dice que son estrategias de crecimiento, ¿sí? Si es una fortaleza que la comunidad tiene, que el líder es muy activo, proactivo, que la comunidad es muy unida, que son resilientes, que son una comunidad que tiene buenos suelos, un buen clima. Y acá hay unas oportunidades, que hay unos recursos por parte del Ministerio de Agricultura, que hay una oportunidad de capacitación gratuita por parte del SENA. Entonces, fortalezas y miran cómo aprovechan estas oportunidades, cómo le dan uso, ¿cierto? Y si ustedes se pueden mirar una estrategia que salga de eso, siempre va a ser de crecimiento, ¿sí? Crecimiento. ¿Por qué? Número de personas capacitadas aumenta, número de fincas que tienen nuevos cultivos aumenta, o sea, siempre va a ser crecer, crecer. Acá se supone que con las debilidades que tenga la comunidad o la finca o la familia, ¿cierto? Mirar, perdón, aquí se supone que con las oportunidades que estén en el ambiente externo, ya sea recursos del Estado, de las diferentes entidades, de ONGs, de tendencias del mercado, de tendencias de los clientes, bueno, de muchas cosas positivas, mirar cómo estas oportunidades podemos aprovecharlas para disminuir las debilidades, ¿sí? Para tratar de eliminarlas. Si vemos, por ejemplo, que la Cámara de Comercio está haciendo la gestión para crear una rueda de negocios, y aquí tienen que, como debilidad, que tienen una mala comercialización. Entonces, tomar esa oportunidad para poder eliminar esa debilidad que se tiene, ¿sí? Entonces, con las oportunidades, disminuir las debilidades. Acá en este caso, por ejemplo, las fortalezas, ¿sí? Con las fortalezas que tiene la comunidad, la familia o la finca, mirar cómo mitiga las amenazas. Y digo mitigar o disminuir porque es que estas cosas que son externas no se pueden controlar completamente, o sea, se salen de las manos porque son externas, ¿sí? Entonces lo que hace uno es tratar de reducir al mínimo el impacto que se pueda generar. Entonces, con base en las fortalezas que se tiene la comunidad, la finca o la familia, mirar cómo se reducen al máximo las amenazas externas. Ya aquí sí son estrategias de tipo de fuga. ¿Por qué de fuga? Porque ahí toca salirnos porque no hay nada que hacer, ¿sí? Porque son el cruce de las debilidades que tenga la comunidad, la familia o la finca, cruzarlas con las amenazas. Entonces ahí yo digo, eso es malo con malo. ¿Qué puede dar malo con malo? Nada, ¿cierto? No se puede hacer ninguna estrategia, solamente son estrategias de fuga y se dice que son como alternativas de un plan B de poderse salirse de ese negocio, ¿sí? Por ejemplo, que una comunidad que por ejemplo, está lejos de vías de acceso, está bien internada, tienen unas amenazas muy grandes como el tema de violencia, como el tema de que están en medio del conflicto armado. Vemos como amenazas que el terreno es erosionado, o sea que vemos que las debilidades son tantas y las amenazas son tantas que una estrategia puede ser y lamentablemente puede ser la última opción y que es lo que uno ve en las noticias, que es el tema de que las comunidades les toca irse de sus territorios, ¿sí? Ese es un plan de fuga, ¿sí? O puede ser algo no tan drástico, por ejemplo, en tema de una finca, de que vemos que tenían el cultivo, no sé, ¿de qué? De café, por ejemplo. Ahorita el precio del café está bueno, pero supongamos que les cayó la broca a esas fincas. Por otra parte, hay una amenaza externa que el precio del café se fue para el suelo. Estoy dando un ejemplo. Y mejor dicho, no hay forma de rescatar ni con las fortalezas, ni con las oportunidades se logra hacer estrategias viables
que puedan rescatar a esa finca con ese tipo de producción. Y ahí como estrategia de fuga se puede plantear cambiar del cultivo del café al cultivo del cacao o pasar del cultivo del café, hacer la eliminación y pasar al tema de ganadería. Una estrategia que pueda de pronto tratar de salirse del negocio sin que perjudique tanto a la finca o a la familia o a la comunidad. O sea, un plan B para poder hacer como una reingeniería, una reestructuración de lo que se tiene, ¿sí? Bueno, para comenzar una análisis FODA se debe hacer una distinción crucial entre 4 variables por separado. Entonces, ya saben cuáles son las 4 variables de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Y determinar qué elementos corresponden a cada una. A su vez, en cada punto del tiempo en que se realice dicho análisis, resultaría aconsejable no solo construir la matriz FODA correspondiente al presente, sino también proyectarla en distintos escenarios de futuro con su consiguiente matriz FODA y plantear estrategias alternativas. Entonces, mira, acá con esta diapositiva se plantea el autor de que sería recomendable, aconsejable plantear como matriz FODAs proyectadas a futuro, que digamos, partir de una matriz FODA de tiempo real, como la fotografía que les mencioné del instante, del momento, y pensar en unas hipótesis de pronto del aplicarse un plan de intervención o alguna medida, cómo se vería en un futuro. Puede ser a 5 años, a 10 años. Eso es opcional. Solamente un autor leí que lo recomendaba, otros dicen que no, que solamente se debe basar en lo real. Pero bueno, ahí se los dejo a consideración de ustedes de cómo le pueden dar ese uso metodológico al trabajo con comunidades, si realmente sería factible hacer una proyección de una matriz FODA a 5 años, a 10 años y de pronto ver los resultados, ¿sí? Tanto las fortalezas como las debilidades son internas a la organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. Entonces, acá pues otra vez hace énfasis en que son internas las fortalezas y debilidades. ¿Y por qué? Porque somos como los responsables, somos culpables, actuamos directamente. Por ejemplo, una fortaleza de una finca, que por ejemplo que el administrador sea proactivo, que esté bien capacitado, que la finca tenga buenos suelos, buen recurso hídrico, que tenga bien organizados sus costos de producción, sus registros, de pronto que tenga unos buenos canales de comercialización. Bueno, hay todos esos factores que acabo de mencionar que son fortalezas. Si se ponen a analizar, uno es el responsable, uno es el directamente responsable de todas las características. ¿Por qué? Porque uno es el que decide capacitarse, de estar pendiente de los cursos que ofrece el SENA o las universidades, o comprarse un buen libro, o ver videos en YouTube. Uno mismo se puede capacitar y uno es responsable de eso, ¿cierto? De interesarse por llevar su contabilidad, de que en el momento en que yo vaya a comprar la finca, haya escogido una buena ubicación, con buenos suelos. Usted fue responsable de haber escogido la finca, ¿sí? Entonces, uno actúa de forma directa. Lo mismo las debilidades, que es lo contrario a las fortalezas. Uno fue el culpable de comprar una finca mal ubicada, que no analizó el tema de suelos, no lo revisó, no le importó, o que pronto usted fue responsable de haber deteriorado ese suelo por algunas prácticas que no eran las adecuadas. Usted no se capacitó, le dio pereza estudiar, no ha fortalecido su tema de liderazgo, fue desordenado llevando los costos. O sea, uno es el culpable, ¿sí? O la comunidad también, si lo analizamos por el lado de las comunidades rurales, también eh, ellos son directamente responsables de las fortalezas y debilidades. Y eso obviamente hay que decírselo a las comunidades con mucho tacto, con mucha diplomacia, pero cuando se hace de forma participativa en un taller y se ha generado confianza, eso genera un reconocimiento de lo que son, ¿sí? Reconocen qué fortalezas tienen, qué son debilidades, qué debilidades tienen, y ese reconocimiento ayuda a que se generen cambios y generalmente son cambios positivos. En cambio, las oportunidades y amenazas son externas. Ahí sí, por más cosas que hagamos, es muy difícil hacer un cambio, ¿no? O sea, no las podemos controlar. Por ejemplo, una amenaza de que, bueno, el precio, les decía que el precio del café está como
Creo que ha bajado, 1.700.000 creo que está ahora. 1.740.000 debe estar la carga. Pero una amenaza puede ser que mañana, no sé, hay una especulación que que las bodegas están llenas, que Brasil reactivó su exportación y que el precio se vaya al suelo. Y ese precio se cotiza de café en la bolsa de Nueva York. Y ahí por más pataleo que hagamos acá, todas las fincas se organicen y que vamos a hacer una carta a decir que el precio se debe ser más alto, ahí no vale nada. Inclusive si Colombia pasa una carta diplomática, mire que acá todos los productores de Colombia estamos en quiebra, necesitamos que nos suban el precio porque si no muchas familias van a perder todas sus, eso tampoco va a servir de nada, o sea, eso es incontrolable, o sea, el tema de oferta y demanda, no se puede hacer nada. Factores climáticos, que sobre todo ahorita con el tema del cambio climático, que una ola invernal, que el fenómeno del niño, de la niña, no se puede hacer nada. Se pueden hacer de pronto cosas para mitigar, ¿sí? Por ejemplo, si sé que va a haber una fuerte ola invernal, pues entonces las comunidades pueden hacer un alistamiento, mejorar sus vías, el tema de hacer los canales, se me olvidó el nombre, las cunetas, hacer la limpieza de las cunetas para que cuando se vaya el agua por ahí no se vaya por la carretera y la dañe, la erosione, o de pronto estabilizar talud con algunas especies, ¿sí? Eso puede mitigar, pero ya una ola invernal, digamos que todos los días lloviendo fuertemente, pues eso es incontrolable, un huracán, una sequía fuerte, es incontrolable, ¿sí? Son externas. Y la oportunidad, así como también cosas negativas que nosotros no podemos controlar, también hay cosas positivas. Por ejemplo, el tema ahorita que está viendo el café, que estábamos en un buen precio debido al alza del dólar, que para los cafeteros que producen es excelente, pero la gente que importa, que trae productos de afuera y que paga en dólares, eso sí es una amenaza, ¿sí? Pero para algunas partes eso es una gran oportunidad, ¿sí? Una oportunidad que digamos que el gobierno está fomentando tal cultivo y está dando unos recursos económicos, que una ONG está apoyando a las comunidades indígenas o las comunidades conformadas por mujeres, una oportunidad que el SENA capacita de forma gratuita con asesoría técnica a todos los productores, una oportunidad que se está reactivando el tema de la ley 1876, el SNIA, y que se van a empezar a dinamizar los EPSEAT. ¿Sí? Son oportunidades externas que son leyes y que nosotros como comunidad no las podemos parar porque es algo que viene de arriba y que viene generalizado y que obviamente pues no podemos de pronto hacer mucho para poderlas controlar, ¿sí? Entonces, empezar como a tener mucha claridad porque cuando uno hace los ejercicios, a veces hay confusión con eso. Entonces ustedes, como van a ser los extensionistas, los facilitadores, tienen que tener mucha claridad. Yo cuando estoy con aprendices en la parte presencial, es común escuchar errores de que mencionan tal cosa y dicen, no, eso es algo interno. Entonces debe ser una debilidad, no una amenaza. A veces hace confusión y lo mismo. Las oportunidades las hacen ver como fortalezas o viceversa. Entonces, tener mucha claridad con lo que es interno y externo. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta el momento o todo está claro? ¿No hay dudas? ¿Sí me están escuchando? Ya se fueron. Están ahí, la sesión de espiritismo. Buenas, buenas. Buenas, Inge. Listo. Ya hay reporte de vida por ahí. Bueno, entonces creo que está todo claro, entonces vamos a seguir. Bueno, por el chat creo que me escribieron algo. Sí, señor, todo está claro. Bueno, entonces vamos a continuar.
Entonces, hablemos un poco de las fortalezas, como para darle mucho más claridad y que ustedes tengan mucho más elementos cuando ustedes estén ahí al frente de la comunidad haciendo el ejercicio. Dice que las fortalezas son las capacidades especiales con que cuenta la empresa y que le permite tener una posición privilegiada frente a la competencia, recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente. Entonces, por ejemplo, teniendo en cuenta esta definición, entonces fortalezas pueden ser, lo que les decía, que tengan buenos líderes, que la comunidad es muy unida, que es proactiva, que está organizada, que sus terrenos están bien ubicados, que tienen buenas tierras, buen recurso hídrico, que las tecnologías que tienen son de punta, o sea, están modernizadas, que tienen conocimientos, tienen capacitaciones, están bien formados, ¿sí? Que en el tema social también están fortalecidos, tienen confianza, tienen temas de lo que hablamos en capacidades sociales, confianza, tema de la crianza de sus hijos es aceptable, o sea, todas esas cosas que son positivas son fortalezas, ¿sí? Después de las fortalezas pasamos a la O de oportunidades para seguir con el acróstico de FODA. Dice que son aquellos factores que resultan positivos, favorables y explotables, o sea, que se pueden aprovechar, ¿sí? Si es una oportunidad, digamos una noticia que ustedes ven y que no se puede aprovechar, quiere decir que no es una oportunidad, ¿sí? Pero si ven una noticia que ustedes ven, pueden sacarle provecho, se convierte en una oportunidad y que se debe descubrir en el entorno en el que actúa la empresa y que permiten obtener ventajas competitivas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una noticia que digamos que encuentran por allá en todas las noticias de Colombia que el panorama de la producción y exportación del aguacate Hass y ven que está en aumento y ven que aquí en Colombia hay muchos lugares que tienen la agroecología para poder cultivar el aguacate Hass y ven que las exportaciones en los diferentes países están en aumento. Entonces, esa noticia se puede convertir en una oportunidad siempre y cuando pues, la comunidad tenga la capacidad para poderla explotar, ¿sí? Si digamos que, bueno, ahí sí hay un agrónomo me puede corregir, si digamos que el aguacate se cultiva y que tiene como los grados BRINS y las calidades se cultivan a una altura, por ejemplo, de 1800 metros a nivel del mar, que es digamos, el lugar ideal y que necesitan unos suelos y que pronto esas características agroecológicas se pudieron encontrar, por ejemplo, en la parte alta de Piedecuesta. Quiere decir que para ellos esta noticia es una oportunidad. Pero si pronto para alguien de la costa que está a 0 metros, a 100 metros sobre el nivel del mar, y que el aguacate pues no se puede cultivar de acuerdo a esa agroecología, para ellos no sería una oportunidad, simplemente es una noticia. Entonces es como la manera de poderlas identificar. Y acá también hago hincapié en una cosa, y es que cuando yo hago estos ejercicios con los aprendices, estas oportunidades son difíciles de encontrar. ¿Y por eso de encontrar? Porque son externas. Y si son externas, ¿dónde tienen que buscarlas? Pues leyendo, ¿cierto? Buscando la información. Entonces ahí es un llamado a estar muy atentos, muy vigilantes a las noticias. A veces no nos gusta ver noticias, no leer periódicos, en fin, pero entonces para poderlas encontrar toca estar muy actualizado, muy pendiente de las cosas, ¿sí? Y eso que le estoy diciendo, que ustedes ojalá se lo transmitan a sus comunidades, porque a veces ellos pues se encierran en su cotidianidad, en el trabajo, pero a la parte externa quedan como una burbuja, no saben qué está pasando afuera. Y para poder encontrar oportunidades tienen que saber qué pasa en el romper esa burbuja y empaparse. Y ahí, por ejemplo, pues les cuento mis estrategias, pues por ejemplo en Google, ¿no? Por ejemplo, hablemos de qué, de la papaya. Acá ustedes pueden dentro las herramientas, está grande un poquito.
Bueno, me está cargando acá. Herramientas, uno le pica ahí y se despliega de cualquier fecha. Entonces, por ejemplo, uno puede colocar en el último mes. ¿Sí? ¿Y qué estará pasando con la papaya en el último mes? Acá salen noticias. Papaya, descubren sus beneficios y cómo deberías consumirlas. Entonces, de pronto hay detectar una oportunidad, que hay una tendencia fuerte al consumo de papaya, papaya para dar y convidar, cómo desintoxicar el hígado, sí, con la papaya. O si quiere algo más serio, pues aquí hay una hubiera caído la internet. Hola, ¿me escuchan? Se cayó el internet. ¿Pueden confirmar Sí, si le nuevamente me escuchamos. escuchan? Sí, escuchamos. Listo, gracias. Bueno, bueno, les decía, se cayó aquí el internet. Les decía entonces que para encontrar oportunidades toca estar bien informados. Y por ejemplo en Google, aquí hay una pestaña de noticias. Y acá si le metemos, todavía podemos detectar noticias, oportunidades más actualizadas. ¿Sí? Entonces, es una herramienta que yo utilizo es el Twitter. ¿Sí? Y mucha gente no lo utiliza porque dice que, pues, primero, que no lo entiende, qué es, y ahí la lógica de esta red social es seguir a unas personas y uno poder saber qué están pensando, qué están trinando, porque, bueno, el logo es un pajarito que trina. Entonces, entonces mi estrategia con el Twitter es seguir a quienes, a noticias, a entidades serias. Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a mostrar acá. ¿A quién estoy siguiendo? Bueno, es que casi no manejo bien el del computador, manejo más que todo el del celular. Por ejemplo, acá en noticias, en notificaciones. Y acá estoy, por ejemplo, revisando todo lo que sale de noticias de portafolio, de revista Poder, acá como que el internet me está queriendo pasar una mala pasada. Bueno, no me quiso funcionar. Pero sí es una herramienta muy buena. Uno dice, pues si en el Twitter sigo a James Rodríguez, pues va a tener puras cosas que él opina de los partidos, de si va a la selección Colombia o no. Entonces, pues eso de pronto no es relevante. Carlos Vives, de pronto el tema del concierto, de su vida familiar, de que si reable el restaurante o no, cosas personales que de pronto nos interesan. Shakira, cosas de música, Negra Candela, chismes. Yo digo, apartémonos de eso y de pronto seguir a entidades. Por ejemplo, les decía que en mi Twitter, pues yo sigo a la Cámara de Comercio de Bucaramanga, sigo al Ministerio de Agricultura, sigo al sigo a Fedegan, sigo a Semana, a Poder, a La República, al Portafolio, a todos los periódicos económicos, y de tal manera que cuando me levanto, entonces lo primero que hago es revisar los titulares de las noticias que me ofrece Twitter, y de esa manera me encuentro actualizado. Y ahí en esa lectura puedo encontrar oportunidades. Entonces, es enseñarle a nuestros productores, a nuestros campesinos, a empezar a interesarse por las noticias, por el campo, por la actualidad, porque ahí están encerradas grandes oportunidades, ¿sí? Por ejemplo, mi negocio son las heliconias, heliconias. Entonces, ahí sé las noticias que tengan que ver con heliconias y defino en qué tiempo quiero hacerlo, en el mes, el último año. Por ejemplo, también hay otro tipo de oportunidades en Google Trade. A ver si se escribe así, creo que está mal, pero a menos que Google me dé la pista.
tengo que aquí eliminar esto. Por acá. Google Trends. Y es lo que hace es medir el tema de las tendencias. Entonces, por ejemplo, papaya. Entonces, Google Trends lo que va a hacer es mirar qué personas han buscado el término papaya, ¿sí? Y en qué zonas es que más han hablado de papaya. Por ejemplo, acá me da un mapa de Colombia y entonces en el Quindío es donde más la gente que están pensando en consumir o pensando en establecer cultivos. Después, en segundo lugar, el Chocó, después Arauca, Putumayo, ¿sí? Y acá lo que han buscado es temas de jugo de fritura de alimento, pasiflora, ¿sí? Acá están, lo que usaron más que todo fue jabón de papaya, dar papaya armenia, calorías de la papaya, con avena, o sea, como temas de alimentación. Pero esto es como una forma para que usted de pronto por curiosidad lo haga y nos puede dar como luces, como pistas van a encontrar. Sí, me iban a decir Se algo. puede hacer también con aguacatejas, que está tan de moda ahorita. Sí, sí. Sí, muestra, busquemos con aguacatejas, ¿qué dice? ¿Y qué temas son los que se hablan? Esto me hace como para dar como... Me, busquemos aguacatejas. Aguacatejas. Aquí uno puede definir si solamente lo usa en Colombia o a nivel o en todo el mundo, ¿sí? Acá esta gráfica me dice las Creo que en Colombia. zonas en los últimos días. Acá estamos en Colombia. Sí. Y acá hay un pico en que en este día la gente buscó más la palabra aguacatejas, Sí. Eje cafetero. Caldas, Quindío, Cauca, es donde más se ha buscado. Sí. Sí, señor. Norte del Y Valle las también. temáticas, cultivo de Cartago, aguacatejas, mire, Caicedonia. aquí sí nos están hablando de jugo. Sí. Y mire que acá no, mira, aquí podemos seguir por regiones. Nariño, Magdalena, Dinamarca, Antioquia. Están buscando más tierras Y para por ejemplo, cultivar. podemos mirar a nivel en todo el mundo. En todo el mundo, muestra a ver en todo el mundo qué está pasando con el El aguatejas. mundo sería México. Entonces, pero mire que en Colombia interés, pues después sigue Guatemala, Costa Rica, México, Panamá. Sí, México. Y estamos buscándolo siempre como por el lado del cultivo. Entonces, Sí, como les finca, decía, tierras. son herramientas, pues, sí, son como herramientas que nos permiten estar un poco al día y ahí es donde se encuentran las oportunidades, ¿sí? Porque cuando yo les pido a mis aprendices, necesito que me encuentren las oportunidades para la unidad productiva, digamos, de caprinos o de conejos, de cunicultura. Y ellos no saben por qué, porque no están enterados, no les gusta mirar noticias, no les gusta mirarse en internet, solamente videos de YouTube, de diferentes. Pero es como crear esa cultura de querer saber qué está pasando. Y eso ahí está oculto, esas oportunidades para explotar. Y eso es lo que yo quiero que ustedes de pronto le transmitan a sus comunidades rurales, a los campesinos, a los productores, de eso, de que deben estar como al tanto y no esperar a que alguien le traiga las oportunidades. Esas tocas que ellos mismos las puedan encontrar. Bueno, debilidades. Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia, recursos de los que se carecen, habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente. O sea, prácticamente lo contrario a las fortalezas, que no son líderes, que son desorganizados, que son perezosos, que hay discordia, que hay envidias en la comunidad.
que las tierras no son de buena calidad, no tienen buenos nutrientes, que no tienen recurso hídrico, que no tienen tecnología de punta, que no tienen recursos económicos, bueno, todas las cosas negativas, pero que son internas, que son dentro de la misma comunidad, que son dentro de la misma familia, que son dentro de la misma finca, son debilidades, cosas negativas. Después seguiríamos ya con las amenazas. Entonces dice que son aquellas situaciones que provienen del entorno externo y pueden llegar incluso contra la permanencia de la organización. O sea, una amenaza puede inclusive acabar con una empresa o despojar a una comunidad. ¿Sí? Entonces son graves y toca también estar pendiente, o sea, estar pendiente tanto como de las amenazas. Sí, por ejemplo, 3 años estaba, hace unos, sí, como unos 5 años estaba ahí como el tema candente en cuanto al cacao, de que iban a cerrar las exportaciones de cacao a la Unión Europea, tenían altos contenidos de metales pesados, de cadmio, ¿sí? El cadmio es un metal pesado que genera toxicidad en el cuerpo, que se da por acumulación, y sobre todo el cacao colombiano y no estaba cumpliendo con los límites mínimos para poderlas exportar. Entonces eso es una amenaza grande porque eso nosotros en Colombia no lo podemos controlar. Eso ya es una circular que existe en torno al tema de alimentos y ahí de pronto con base en esa amenaza empezar como a actuar, o sea, hacer armas y empezar a tomar medidas de mitigación. Y esas medidas de mitigación puede ser buscar otros terrenos que no estén contaminados con ese metal pesado, no aplicar tantos fertilizantes fosforados que tienen de pronto alta cantidad de cadmio, bueno, en fin, cosas para poder mitigar. Entonces hay que también estar pendiente, eso es externo, también se busca es afuera, empapándose de lo que pasa. Como ejemplo de fortalezas, acá pues hay un listado que ustedes de pronto lo pueden tomar, procesos. Entonces, por ejemplo, ejemplos, buen ambiente laboral, que en la comunidad pues todo es armonía, todos son proactivos, que el líder cita y todo el mundo va, que tienen conocimiento, se capacitan continuamente, no les da pereza, siempre están buscando capacitaciones con el SENA, con diferentes entidades, que la comunidad tiene buenos recursos financieros, que, por ejemplo, a mí me ha pasado comunidades que están dentro de la nueva ruralidad y son comunidades rurales que son de pensionados, son jubilados y que reciben su pensión y que tienen recursos y cuando uno les propone un proyecto, ellos tienen la forma de encaminarse, ¿sí? O de pronto son comunidades que de pronto, dadas sus unidades productivas, también cuentan con recursos financieros aceptables y les permite pues avanzar en proyectos que requieran inversión, buena calidad del producto final, ¿sí? Comunidades o fincas que le han puesto mucho énfasis a ofrecer productos de buena calidad, productos orgánicos, de buen aspecto, buena presentación. Entonces, créditos de personas, comunidades o fincas o familias que tienen vida crediticia, que saben cómo es la financiera, de finanzas, tienen como esa educación en cuanto a la parte de créditos que le permiten saber cómo se maneja esas cosas. Equipamiento de última generación, ¿sí? Comunidades o fincas o familias que tienen buenas infraestructuras, buenos equipos, buenas herramientas, ¿sí? Experiencia en los recursos humanos, que saben cómo tratar a las personas, saben tratar a las comunidades, tratar, eso son habilidades. Que el recurso humano motivado y contento, que en la finca se trabaja con armonía, lo mismo en la comunidad, todos se colaboran, hay buena confianza entre todos. Procesos técnicos y administrativos de calidad, ¿sí? Tanto en la parte técnica, que se hacen las buenas prácticas agrícolas o pecuarias, que se aplican todo el tema de manejo, tanto técnico como administrativo, se lleva contabilidad, se llevan registros, se lleva un buen control financiero. Características especiales del producto que se oferta, que bueno, que además de ser un producto que tenga una buena calidad, además tiene un factor diferenciador, que de pronto es un producto promisorio, exótico, un procedimiento que lo hace diferente de los demás, eso puede ser una fortaleza.
y cualidades de servicio que se consideran de alto nivel. Por ejemplo, que además de ofrecer un producto, tienen estrategias de postventa que dan garantía, que dan asesorías, que brindan otras cosas adicionales que generan valor. Entonces, todo eso se puede considerar como fortalezas. Pero un momento, reviso el chat. Sí, no. Bueno, como ejemplos de debilidades, pues todo lo contrario al anterior. Entonces, por ejemplo, como una debilidad que se trabajan en la finca salarios bajos, que el equipamiento es viejo, o sea, que la guadañadora ya lleva como 5, no está reparada, le falla de todo, el tractor no funciona, la elba está deteriorada, el secador del café, el plástico está roto, bueno, en fin, todas esas cosas que son equipamiento obsoleto, falta de capacitación, problemas con la calidad, reactivación, o sea que no son buenos en la parte administrativa, gestionando recursos, mala situación financiera, no tiene recursos económicos para hacer inversiones, incapacidad para ver errores, que digamos la comunidad, por ejemplo, apenas se plantea una actividad como esta, como la matriz FODA, empiezan a pelear porque ellos no reconocen que tienen una debilidad grande, capital de trabajo mal utilizado, donde de pronto el personal, la mano de obra se tiene enfocada a áreas que no son rentables o que no generan ninguna utilidad. En oportunidades, por ejemplo, podemos encontrar regulaciones a favor, o sea, el tema de normativas que favorecen a un sector, por ejemplo, a ver, regulaciones a favor que, por ejemplo, para algunos sectores, no para todos, ¿no? Regulación a favor que el tema de la cannabis sativa, que le dieron vía libre para utilizarse para la parte medicinal, entonces abrió una gran oportunidad para muchas empresas y eso fue esa regulación a favor de esa normativa, muchas. Hoy en día hay unos invernaderos de última tecnología en Santander, en la Mesa de los Santos, para la producción de cannabis con temas medicinales, entonces fue una regulación a favor. Que de pronto eso es externo, porque la competencia uno no puede controlar de que una persona ofrezca o no ofrezca los productos afuera. Entonces, es una oportunidad cuando la competencia es débil. Sigamos, yo me metí en el cultivo de la pitaya y ve que existe una bastante demanda, que hay muchas personas que compran la pitaya, una demanda alta en el consumo, en la compra. Y hay pocas fincas que producen pitaya, pues eso va a favorecerme, va a ser una oportunidad porque mi precio va a estar alto, va a estar de buen precio, ¿sí? Y eso sucede cuando la competencia es débil. Mercado mal atendido, que también está relacionado con la competencia, o sea, cuando la gente que se les ofrecen y yo sí los tengo, yo sí los puedo mejorar, ofrecer mejores cosas, pues obviamente se van a ir para mí y eso es una gran oportunidad. Y yo no soy el culpable de que los otros mal atendido a sus clientes. Eso es incontrolable, por eso es algo externo, pero el momento en que ellos hagan mal el trabajo y yo lo haga bien, se convierte en una oportunidad. Necesidad del más se convierte en una oportunidad. Por ejemplo, que habíamos visto que la sábila, que se utilizaba mucho para el tema de remedios caseros, pero vemos que la necesidad cada vez que se está utilizando para jugos, para bebidas, para gaseosas, que ahora para el tema de cremas, de cuidado para la piel, inclusive las de aloe vera, de sábila, y hay cada vez un aumento en la necesidad, pues eso se convierte en una oportunidad. Y la existencia de la competencia, lo que ya hemos hablado, tendencias favorables en el mercado. Por ejemplo, lo que hemos visto con el tema de la papaya, que digamos que todo el mundo está investigando la papaya, que mire que ayuda a desintoxicar, que para bajar de peso, todo el sistema digestivo, y que todo el mundo vemos que la papaya y la papaya y la papaya, eso es una tendencia favorable y puede aumentar el consumo, y al aumentar el consumo, pues puede ser fincas que están produciendo papaya. Fuerte poder adquisitivo del cemento meta.
¿sí? Si vemos que, por ejemplo, segmento es cuando está el mercado y el mercado lo dividimos, ¿cierto? Digamos, para citar un ejemplo, hay cierta población que está optando y comprar parcelas para tener su lugar de descanso, una casa campestre. Viven en la ciudad, tienen buenos trabajos, ¿sí? Digamos que son un estrato y ha optado por comprar una parcela y tener una casa campestre con piscina y todo, ¿cierto? Entonces, de toda la población, yo dividí la población, estrato 4, 5, 6 y 7 de Santander y que tenga una casa campestre. Y con esa segmentación me di cuenta que tienen un poder adquisitivo, o sea, para adquirir cosas, para comprar. Entonces, teniendo en cuenta ese segmento meta, yo puedo encontrar una oportunidad. Digamos, oiga, esa gente no tiene ni idea de la parte agrícola. Esa gente compró esa parcela y no sabe qué tipo de pasto utilizar para hacer sus prados, no tiene idea de cómo hacer los encerramientos, eh, no tiene un servicio de jardinería que vaya y le cuide porque ellos van a ir a la finca, a la parcela cada mes y la van a descuidar, entonces necesitan de pronto un servicio de un jardinero que les cuide los prados. Uno empieza a detectar ese segmento mete que tiene dinero, recursos para adquirir productos, se encuentran oportunidades escondidas. Entonces, de pronto, una empresa que tenga un vivero que ofrece servicio de jardinería y cuidados para ese tipo de población que tiene el dinero para adquirir esos servicios o esos productos. Amenazas, conflictos gremiales, amenazas, por ejemplo, que se ponga a pelear el gobierno con Fedegan. Hay quien, hay uno no puede hacer nada, esa pelea entre ellos, no podemos hacer nada. Sí, conflictos gremiales que Asofocol, Fedarroz, Fenavi, Fenalce, Asofoclores, bueno, es de las flores, se me olvidó. Fede Arroz, Fede Cacao, Fede Café, bueno, en fin, cuando esos gremios empiezan a discutir o no están bien organizados o cuando también empiezan a discutir con todos sus agremiados, eso se convierte en amenazas. Regulación desfavorable, se llega en delica, que digamos que a esa normativa en cuanto a la parte avícola, que para tener una explotación de aves que pase de 200 aves, se requiere cumplir las buenas prácticas avícolas. Y para poderlas cumplir, pues requiere algunas inversiones en cuanto a instalaciones y manejo, en fin. Entonces, para un pequeño productor de nuevo criollo que tenga 400 aves, esa regulación va a ser desfavorable porque le toca adecuarse como si fuera una gran empresa que maneje 2.000, 5.000 aves. ¿Sí? Entonces, es una regulación desfavorable. O también recuerdo cuando, por ejemplo, en mi casa, cuando yo era pequeño, mi mamá compraba la leche de cantina, llegaba un señor en una moto y uno le compraba la leche y se la metía en su jarrito que le llevaba con su cucharón, ¿cierto? Pero después vino una regulación que no permitía de leche sin pasteurizar. Y entonces todos esos negocios de venta de leche fresca, pues se acabó. Para una empresa de ese tipo fue una gran amenaza esa. Para otros fue una gran oportunidad. Por ejemplo, las empresas pasteurizadoras, para ellos fue una oportunidad. Entonces, ten en cuenta que hay que analizar dependiendo del sujeto, de la comunidad, de la finca o de la empresa que se esté analizando. Cambios en la legislación, ¿sí? Por ejemplo, en la legislación, en la parte tributaria, en la parte laboral, en la parte comercial, hay que estar muy atentos porque ahí pueden haber amenazas, sobre todo en la parte tributaria. Con la pasada, había muchas amenazas que afectaban a la pequeña y mediana y gran empresa. Competencias muy agresivas también se pueden convertir en amenazas, ¿sí? Hoy en día estamos viendo, por ejemplo, en la parte piscícola, que esos almacenes de cadena y sobre todo también esos almacenes de bajo costo están trayendo muchos productos de otros países. Vemos, por ejemplo, que el bagre, pues, son de los pescadores de Magdalena Medio, y vemos que están trayendo un tipo de bagre que es el base
del Asia, ¿sí? Se trae tema de carne de cerdo, no de Colombia, sino de otros países, y esa competencia agresiva, pues obviamente va a afectar a los productores, y eso es una amenaza. Aumento de precios de los insumos, que se aumentó el precio del maíz, que se aumentó el precio de los concentrados de alimentos, que se aumentó el precio de los medicamentos, eso son amenazas, no se puede controlar. Segmento del mercado contraído. Entonces recuerden el ejemplo que les daba con un segmento de mercado, con un tipo de unas características, y que de pronto en ese momento no está comprando nuestros productos, pero se puede contraer, ¿sí? Por ejemplo, no sé, a ver, el ejemplo de la papaya, que la gente estaba entusiasmada con la papaya, pero de pronto salió una noticia que no, que la papaya está relacionada con problemas de Alzheimer o alguna enfermedad grave. Entonces, obviamente, ese cemento se contrae, se empiezan a retirar, se empieza a reducir por alguna noticia, alguna tendencia, alguna especulación. Eso se podría convertir en una amenaza. Tendencias desfavorables en el mercado. Lo mismo ejemplo aplica. Una especulación, una noticia desfavorable, una tendencia de moda puede afectar ese mercado. Competencias consolidadas en el mercado, o sea, competencias fuertes que ya están, mejor dicho, por mucho tiempo establecidas en el territorio. ¿Sí? Recuerden, por ejemplo, el tema de telecomunicaciones, estaba Movistar y estaba Claro, y estaban posicionadas y cobraban lo que ellos quisieran con el tema telefónico, con los contratos, en fin, y esa competencia consolidada pues se convirtió en una amenaza para otro tipo de operadoras pequeñas. Pero ya cuando la competencia es más amplia, entonces ya empiezan a mejorar las condiciones para todos. Inexistencia de competencia. No se sabe cómo reaccionará el mercado. Entonces, miren que acá se puede tomar la inexistencia de competencia como una oportunidad, pero también como una amenaza. Una oportunidad porque está el mercado libre, está limpio, uno puede meterse a cualquier negocio y no hay nadie que compita. Pero también es una amenaza porque no sabe cómo le vaya a ir a uno, porque usted es el pionero, usted se manda a la guerra a ver qué pasó, pero no tiene ni idea porque no tiene ningún antecedente que le diga ir. Entonces también se considera como una amenaza a la inexistencia de competencia. ¿Sí? Entonces, toda esta información que les he suministrado es con base a la matriz FODA que se analiza en la parte empresarial, pero la reflexión es que se puede aplicar al tema rural, al tema de la extensión. Por ejemplo, violencia intrafamiliar, lo que habíamos visto en el instrumento de capacidades sociales, violencia intrafamiliar. Si uno analiza una comunidad, eso es una debilidad, es algo interno. Eso es propio de la comunidad, es del interior, por eso es una debilidad. Comunidad con alto grado de resiliencia, o sea, esa capacidad que tiene esa comunidad para sobrellevar problemas, obstáculos, eso es una fortaleza. Ellos son los que son responsables de tener esa capacidad. Comunidad en medio del conflicto armado, ¿sí? Que están los paramilitares, que está el ejército, que está la guerrilla. Eso es una amenaza, no se puede controlar, es algo externo. Apoyo de entes gubernamentales y ONG, organizaciones no gubernamentales. Eso es una oportunidad, son cosas positivas, externas, que pueden traer inversiones a los territorios. Entonces, des en cuenta que aunque es una herramienta muy propia de la parte empresarial, también se puede adaptar al tema de la extensión rural. Bueno, entonces acá en esta diapositiva lo que nos dice es que no debemos limitarnos solamente con hacer el listado, ¿sí? El listado de fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades, sino que también es importante hacer el análisis para poder construir las estrategias, ¿sí? Y aquí me quiero volver rápidamente a esta gráfica para que me puedan entender mejor. Y es que si ustedes con su comunidad, como extensionistas, como facilitadores en ese taller, les piden que hagan el listado de las fortalezas, les piden que hagan el listado de debilidades y el listado de oportunidades y amenazas, esos listados son un diagnóstico, pero cuando ya empiezan a hacer el cruce de variables y a construir las estrategias, ya empiezan a hacer planeación.
Entonces, básicamente, des en cuenta que esta herramienta tiene dos funciones, hacer diagnóstico y hacer planeación. Entonces, en esa diapositiva lo que nos dice es que no es suficiente hacer ese listado, que básicamente es el diagnóstico, sino que también hay que hacer el análisis, hacer ese cruce de variables y poder plantear esas estrategias. Pero para nuestro caso, podemos de pronto solamente hacer esos listados. ¿Por qué? Porque estamos en diagnóstico. Pero si queremos hacer un paso adicional, un paso más, podemos hacer ese análisis y empezar a construir las estrategias. Y eso obviamente se hace también de forma participativa. Esa es un interrogante que es muy importante para nosotros los extensionistas para poder implementar un plan de acción, ¿sí? Los puntos débiles de la comunidad la hacen vulnerable y la descalifican para buscar ciertas oportunidades. ¿Qué puntos débiles necesita corregir un posible plan de acción con la comunidad? Otro interrogante supremamente fundamental para el tema de extensión. ¿Qué oportunidades podrá buscar con éxito la comunidad mediante las habilidades y capacidades y recursos con los que cuenta? Otra que nos cae también de anillo al dedo. ¿Qué amenazas deben preocupar más a los líderes comunitarios y extensionistas rurales? ¿Qué movimientos estratégicos deben considerar para crear un desarrollo de la comunidad? ¿Está funcionando bien el plan de acción que se está implementando? ¿Qué planes de acción debemos adoptar? ¿Cuáles son los problemas principales que enfrenta la comunidad? Entonces, todos estos interrogantes se pueden lograr en la matriz FODA y mire que todos le están apuntando a lo que queremos en el siguiente paso de la extensión rural, que es hacer el plan de intervención. Otras importancias, por ejemplo, para tomar decisiones, ¿sí? Es muy importante la construcción de una matriz FODA. Dice que la toma de decisiones es un proceso cotidiano mediante el cual se realiza una elección entre diferentes alternativas a los efectos de resolver las más variadas situaciones a nivel laboral, familiar, sentimental y empresarial. Inclusive aquí están diciendo que esta matriz FODA se puede utilizar en cualquier aspecto, hasta de la vida diaria, hasta la parte familiar y sentimental. Por ejemplo, para comprar un carro, para comprar una finca, eso son cosas familiares. Sentimental, por ejemplo, candidatos de novios, de novias, y empezar a analizar qué fortalezas tiene, qué debilidades tiene. Eso, bueno, suena como un poco feo, pero se podría aplicar en este ejemplo agronómico, ¿no? Por ejemplo, ¿será que en tomate sigo con tal variedad o se debe cambiar a otra variedad? Entonces, también se puede hacer para temas muy puntuales la aplicación de esta herramienta. Bueno, también para qué más? Para cualquier decisión de la comunidad, para participar en un proyecto productivo, para de escoger qué capacitación del SENA van a aplicar, para cualquier cosa, ¿sí? Y también sirve para que entre toda la comunidad, como eso es participativo, puedan también priorizar las estrategias, ¿sí? Por ejemplo, dentro de esta matriz FODA puede decir, oiga, ¿será que hay que cambiar de cultivo de tomate por esta variedad? ¿O será que mejor le damos prioridad a capacitarnos en la parte de economía solidaria para poder conformar nuestra asociación? Y como eso se hace de forma visual, se puede de pronto hacer esa priorización entre todos. Entonces acá en esta diapositiva es como una pequeña crítica, ¿no? A esos profesionales, a esos líderes comunitarios, a un montón de personas que enfrentan sus problemas tomando decisiones de forma automática e irracional, no estratégica, y no tienen en cuenta que el resultado de una mala o buena elección puede tener consecuencia en el éxito o fracaso de los proyectos rurales que se implementan. Entonces, a veces las personas no pasan sus ideas o sus propuestas por ningún filtro. Miren que estas herramientas de diagnóstico básicamente se convierten como ese filtro o ese instrumento para validarlas, para que realmente tengan una repercusión positiva. Por ejemplo, digamos que nuestro jefe se fue, bueno, este año es Agroexpo, NMT, como que es octubre.
Sí, creo que es en octubre. Bueno, digamos que el jefe se va para Agroexpo en octubre. Ya está en una empresa extranjera, una empresa suiza, y mejor dicho, allá lo deja deslumbrado con una exposición de unos robots que van por los cultivos y de acuerdo a unas cámaras y unos sensores van identificando qué necesidades nutricionales tiene la planta, si tiene alguna deficiencia, alguna enfermedad, el tema de riego. Y ese robot va pasando por todos los surcos y va detectando eso. Entonces ese doctor, ese jefe, de forma automática e irracional puede tomar decisiones desfavorables. Entonces se dejó deslumbrar y entonces pidió para su empresa o para comprar para el Estado, para hacer temas de extensión, compró, digamos, unos 50 de estos robots para las comunidades rurales, pensando en que las iba a ayudar, que eso era algo benéfico, pero al no revisar los pros y los contras, o sea, sus fortalezas, sus debilidades, qué amenazas podía tener, qué oportunidades podía tener, pudo tener una gran equivocación. Entonces, por ejemplo, acá este agricultor está diciendo, oiga, eso está muy bien, pero ¿será que este robot con esa llantica, será que se va a meter por un terreno en pendiente, en loma, como es lo normal aquí en Colombia? ¿Será que para que pueda andar tocará siempre tenerle el terreno descubierto, sea desnudo? Porque si encuentra de pronto una ramita, una piedrita, no va a poder pasar por encima. Entonces, esas cosas de pronto ese señor no las pudo observar en el momento, pero si lo hubiera hecho de una forma sistemática como la propone esta herramienta, de pronto sí hubiera identificado esos obstáculos. Las organizaciones comunitarias deberían realizar un proceso más estructurado. O sea, esta es otra cosa que también quiero hacer énfasis. Ya es que yo quiero que ustedes no se lleven solamente esa enseñanza de cómo hacer una foda, que inclusive yo ya sé que ustedes ya la han aplicado y la conocen porque en la universidad es una de las herramientas que de primera nos enseñan a aplicar, pero yo quiero es que ustedes se la transmitan a los productores, a los campesinos y les enseñen a pensar de esa manera, de forma sistematizada. De cada vez que tengan algún problema entre ellos, la apliquen, no les dé pereza aplicarla y sepan hacerla. Y no se dejen llevar por tomar decisiones a la ligera en comunidad, con la cabeza caliente y votar y tomar malas decisiones, sino que aprendan a utilizar esta herramienta y que ustedes le transmitan la forma de cómo utilizarla. Bueno, la importancia de confeccionar y trabajar con una matriz de análisis FODA reside en que este proceso nos permite buscar y analizar de forma proactiva y sistemática. Entonces, proactiva porque antes de que lleguen las amenazas o que lleguen las oportunidades, podemos hacer actividades antes de que ocurran, ¿sí? Porque des en cuenta, si una oportunidad ya no existe, ya la aprovecharon, dejó de ser oportunidad. Entonces, siempre la oportunidad son cosas que van a pasar. Lo mismo las amenazas. Si la amenaza ya llegó, ya no se convirtió en amenaza, sino ya se convirtió fue en un problema. La amenaza es cuando va a ocurrir, se tienen la certeza de que va por suceder o que sucede en diferentes momentos, ¿sí? Entonces, por eso se dice que es una herramienta proactiva. Y lo otro es que es sistematizada. ¿Por qué? Porque de forma organizada, podemos empezar a establecer relaciones. Entonces, las fortalezas y las debilidades, cómo se relacionan entre ellas, cómo se relacionan las fortalezas contra las amenazas o las oportunidades. Entonces, sistematizar es organizar la información. Y eso es lo que de pronto nuestras comunidades rurales no están muy enseñadas a hacer, ¿sí? Entonces sería un gran cambio de que ustedes pudieran enseñarle a hacer esas estrategias para que ellos mismos pudieran tomar decisiones de una forma más racional, más lógica, teniendo en cuenta que ellos son los que conocen su contexto territorial. Bueno, acá les ofrezco como una plantilla de cómo se puede organizar. Acá pues empiezo como a hacer la numeración por, por F de fortalezas, D de debilidades, O de oportunidades, A de amenazas. Inclusive uno puede colocar, por ejemplo, que esta fortaleza le apunta solamente a dos oportunidades, a la 1 y a la 2. Entonces uno puede hacer F1 por O1 más O2. Y ahí coloca la estrategia. La estrategia es capacitarse en el SENA en cursos de
negocios verdes con el fin de aprovechar la convocatoria número tal del Ministerio de Agricultura, ¿sí? Entonces le apunta a una oportunidad que estaba ahí, digamos, la 1 era cursos del SENA gratis y la 2 es una oportunidad convocatoria del Ministerio de Agricultura, ¿sí? Y la fortaleza puede ser, la gente le gusta capacitarse, entonces coge uno la F1, la multiplica, o sea, la aprovecha con la oportunidad O1 y O2 y escribe la estrategia, como les acabo de mencionar. Entonces es una forma más organizada, pues tampoco llevar tan lejos, pero ahí les doy ideas si ustedes lo quieren hacer algo supremamente profesional. Acá un ejemplo. Bueno, aquí es la misma matriz, pero entonces ya como explicado cada uno de los cuadrantes, ¿no? Hacer el listado de las fortalezas. Mejor dicho, esta plantilla la pueden de pronto imprimir o proyectar cuando trabajen con comunidades rurales porque está con un lenguaje muy, muy claro. Entonces también se las comparto. Bueno, hay las estrategias que ya les había explicado. Estrategias FO, que es coger las fortalezas y mirar con las oportunidades cómo las puedo aprovechar. Son estrategias de crecimiento, ¿sí? Luego tenemos las estrategias de O, que es coger las oportunidades y con esas oportunidades mirar cómo puedo eliminar o disminuir las debilidades. Son estrategias de supervivencia. ¿Por qué? Porque uno trata de sobrevivir con las oportunidades, cómo puede sobrevivirle a esas debilidades, ¿sí? Las estrategias FA, o sea, con las fortalezas, cómo podemos disminuir o mitigar una amenaza, ¿sí? Y acá les puse el ejemplo de un tablero de fútbol para explicar el tema de estrategias, ¿sí? Porque es que con mis aprendices yo les digo, diseñenme una estrategia en la matriz FODA. Entonces, por ejemplo, me dicen aumentar las ventas, ¿sí? Tener más rentabilidad. Entonces, no, pues que súper gracias a esas estrategias que me plantea. Es como si yo le dijera, en un partido de fútbol, Colombia perdiendo contra Argentina 2-1 y todos los jugadores le dicen al técnico, necesitamos una estrategia para ganar. Y el técnico les diga, no, pues la estrategia es que hagan un gol. No, pues qué súper estrategia. Las estrategias que son cosas redactadas de forma concreta y que movilizan al individuo a una acción, ¿cierto? Entonces, cambio que me dijera el director técnico, bueno, quedan 10 minutos para poder hacer ese gol y poder empatar y poder pasar a la siguiente ronda. Entonces, lo que vamos a hacer es esta jugada, vamos a ir formación 4-3-2, no tengo ni idea de fútbol, pero me estoy inventando. Vamos a, le pasa el balón a vamos a hacer esa jugada de laboratorio, listo muchachos, vamos. Eso es una estrategia, de forma de que cuando está bien clara y bien redactada, moviliza a ciertas personas a ejecutar la ocasión. Y los que se vieron la serie de La Casa de Papel, que el profesor, que es un excelente estratega, plantea cada actividad al pormenor, con todos los detalles y pensando siempre a futuro. Eso es una estrategia, no decir ya un fin, como decir, la estrategia es hacer más goles, no. La estrategia es ser más rentable, no. Dígame, ¿cómo hago para ser rentable? ¿Sí? Porque si yo está nuestra comunidad que de pronto siempre decaída, con debilidades, no progresa, no se ve desarrollo. Y entonces la estrategia sea mejorar la gestión de la comunidad mismas, pero dígame cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, tratar de llegar a ese tipo de redacción. La estrategia de A, que esas son las de fuga, ¿cierto? Con las debilidades, mirar cómo poder aprovechar. O sea, eso no cae en ninguna cabeza. Entonces, son estrategias para uno analizar cómo me puedo salir de esa situación tan adversa sin que pierda tanto, porque ya sabemos que va a perder, eso sí lo tenemos, pero es cómo puedo perder menos. Y eso también requiere un análisis. Ojalá que uno nunca utilice esa estrategia, ¿no? Pero siempre hay que tener ese plan B, siempre, o sea, escondidita esa, por si se junta tanta debilidad y tanta amenaza que perjudique a la comunidad, a la organización.
Entonces, el cruce del factor interno por el factor externo supone que el sistema está en equilibrio interno. Esto es que las debilidades que tienen no han podido ser superadas por sí mismos. Bueno, entonces, una forma de analizar. Entonces, acá en los cuadrantes, ¿no? Las fortalezas, las oportunidades para aprovechar, las debilidades hay que disminuir y las amenazas neutralizar. Pues ya sabemos que no se pueden neutralizar del todo, sino se pueden mitigar, reducir a su mínima expresión. Acá un ejemplo ya redactado, que yo les muestro, por ejemplo, el tema de las nomenclaturas, ¿no? Que F1 más F3, o sea que la fortaleza 1 más la fortaleza 2, podemos aprovechar la oportunidad 1, la oportunidad 2 y la oportunidad 3. O sea, la apunta directamente a esas 3 oportunidades, ¿sí? O que con las oportunidades, la 1, la 2 y la 3, podemos apuntarle a disminuir la debilidad 2. Entonces son como ejemplos. Bueno, eso se me fue como. Bueno, eso es la matriz FODA. Como les decía, eso es como un repaso. Yo sé que ustedes ya la han utilizado en empresas y en diferentes labores de su profesión. Ahora quiero rápidamente explicarles el tema del árbol de problemas. Y esa también es otra herramienta de diagnóstico. Yo la utilizo mucho más en temas de investigación, pero también en cualquier aspecto. O sea, a veces tengo un problema con mis aprendices o una situación familiar y a veces cuando yo estaba en el playón y que tenía mucho tiempo, me iba a un salón ya sin aprendices, cogía el tablero, el marcador, me ponía a hacer todos esos diagramas y créanme que funciona. O sea, que realmente le ayudan a uno a mejorar su pensamiento lógico, su racionalidad. Entonces, es una buena forma para que ustedes la lleven a sus comunidades y también les den otra herramienta en ese portafolio para que ellos mismos generen procesos sistemáticos para solucionar sus propios problemas. Entonces acá, aprovechando esta gráfica, pues a explicar cómo los componentes, entonces en la mitad, en el tronco es el problema central, ¿sí? Ahí se plantea el problema o la necesidad que tiene la comunidad o la finca o la familia, ¿sí? Hablando de todo lo que es la extensión. Acá abajo son las causas, ¿sí? Las causas que dan origen a ese problema. Y a veces esas causas pueden tener unas causas secundarias o unas causas, ¿cómo le podemos decir? Secundarias o alternas. Y esas causas que generan ese problema generan unos efectos, que ahí es donde vamos a colocar las ramas, ¿sí? Que son las consecuencias a ese problema, pues que se originan de estas causas. Entonces, ese árbol nos va a permitir de forma gráfica y participativa tener un panorama global de ese problema o esa necesidad que está viendo la comunidad, la familia o la finca, viéndola como empresa. Entonces dice que es una herramienta interesante que ayuda a precisar los objetivos del fortalecimiento de capacidades que pretende la intervención y es útil para desarrollar o revisar un marco lógico. Sí, los que saben de la metodología de marco lógico saben que se comienza siempre con el árbol de problemas y árbol de objetivos y después viene un montón de otras tablas, pero la primera fase de marco lógico. Ya aclara los resultados que serán objeto de seguimiento. Mira, a mí esta gráfica me encanta. Yo no sé, fui de buenas de papayita y en internet la pude encontrar. Y es que dice, el árbol de problemas es una técnica que se emplea para identificar una situación negativa, problema central, la cual se intenta solucionar analizando relación de tipo causa-efecto. Para ello se debe formular el problema central de modo tal que permita diferentes alternativas. Esto es lo que más importante quiero resaltar en esta diapositiva. Diferentes alternativas de solución en lugar de una sola única, ¿sí? Entonces, si hay un problema y que ya solamente tiene una sola solución, entonces no se desgaste, no haga marco lógico, no haga árbol de problemas ni árbol de objetivos, porque si ya tiene la solución que es, pierda su tiempo, ¿sí? Entonces puede pasar. Mira qué puede pasar cuando una persona tiene ya definida una solución. Digamos que acá ve este árbol, ve cierto sector que está como con las ramas amarillas, las hojas empiezan a caer
Y esa persona dice, no, eso es falta de agua, porque yo he visto que cuando los árboles son amarillos y les cae las hojas es porque les falta agua, se están secando, ¿sí? Y la única solución es echarle agua, mejorar el sistema de riego. Entonces, ahí es cuando uno tiene esa visión de buscar más alternativas, ¿sí? De solución. Y miren que el problema estaba acá enterrado, estaba en la raíz, estaba dentro de las causas. ¿Sí? Las causas realmente eran uno de los problemas. Él no identificó las causas. Si hubiera de pronto hecho de forma participativa, empezar a, oiga, puede ser que hay un contaminante en el suelo y que está efectuando esa decoloración en las hojas. O puede ser que alguien aplicó un herbicida a la copa del árbol, o puede ser que algún insecto está succionando la savia, pero siempre nunca hay que plantear una sola solución, porque si hay una solución, no vale la pena seguir con la metodología. Luego de haber sido definido el problema central, se expone tanto las causas que lo generan como los efectos negativos producidos y se interrelacionan los tres componentes de una manera gráfica. Bueno, ustedes ya vieron relaciona. Entonces, la idea es que esta técnica de causa y efectos sea mediante una lluvia de ideas. Entonces, usted, miren esta imagen, haga de cuenta que usted es el extensionista, el facilitador. Usted ya les explicó la metodología del árbol de problemas. Les pregunta, bueno, ¿cuál es el problema, comunidad? ¿Qué es lo que ustedes están preocupados? ¿Qué necesidad tienen? ¿No? Entonces, de pronto, entre todos empiecen a decir, no, el problema de nuestra comunidad es el tema de las quemas, de que muchos vecinos queman y no le pueden dar el tema ambiental, entonces las quemas, listo. Entonces el problema es la comunidad de San José de Arévalo tiene problemas de quemas que están alterando el suelo y el medio ambiente, por ejemplo. Y empiezan a definir las causas y como eso es participativo y por medio de lluvia de ideas, entonces surgen muchos enfoques, muchas formas de ver el problema. Entonces, ¿cuáles son las causas? Que hay poco conocimiento o cultura en cuanto a la problemática de las quemas, que tiene el pensamiento de que las cenizas mejoran la calidad del suelo. Bueno, y después se empieza a analizar los efectos. Entonces, esto con lluvia de ideas es una gran herramienta, va a ser muy, muy enriquecedora para todos. ¿Cómo se hace la metodología? Lo principal es definir el problema que se ubica en la parte central. Se definen las causas que van en las raíces, se definen los efectos que van en la copa y se hace el análisis de causa y efecto, o sea, cómo se relacionan estas causas con los diferentes efectos. Y ahí es donde nos va a dar como la definición de estrategias y de los objetivos. Entonces, dentro de la metodología, ¿qué hay que hacer? Primero, empezar con una lluvia de ideas sobre todos los problemas de capacidad importante identificados durante el análisis del contexto derivado de una evaluación de capacidad. Pero lo más difícil yo creo que es definir cuál problema se va a tratar, porque hago una aclaración. Aquí esta herramienta, diferente a la matriz FODA, solamente podemos trabajar un solo problema. No podemos trabajar dos o tres. Si necesitamos trabajar dos o tres, pues tocará hacer para cada uno de los problemas un árbol diferente, ¿sí? Entonces, de pronto, una comunidad rural no solamente tiene un solo problema, tiene dos, tiene tres, tiene cinco, tiene 10. Entonces, de pronto, lo más difícil es hacer una lluvia de ideas para poder identificar cuál es el problema prioritario, la necesidad más sentida, más de prioridad, para comenzar con ese árbol de problemas. Dentro del grupo, definir sobre el problema de capacidad básico del entorno favorable, las organizaciones y los individuos. Luego, vamos a dibujar el árbol. Eso lo puede hacer el facilitador, poderlo proyectar en una cartelera, dibujarlo y ponerlo, pegarlo en la pared y escribir el problema de capacidad fundamental en el tronco. Si se piensa que hay más de un problema de capacidad, dibujar un árbol por problema, lo que yo les acabo de decir. El paso 3, promover una lluvia de ideas entre las partes interesadas sobre las causas del problema fundamental de capacidad y anotarlas en tarjetas. Entonces, si usted ve que de pronto no hay mucha participación y que la gente le da pena hablar y levantar la mano, entonces una alternativa con esas comunidades es utilizando tarjeticas. Entonces, usted reparte tarjetas y les pide que a cada uno que las causas que creen que generan ese problema y usted después las recoge, las empieza
a leer en voz alta o a clasificar y las va ubicando en la gráfica. Paso 4. Hablar de los factores de capacidad que posiblemente contribuyen a las causas. Centrarse en los factores que sean motores potenciales de cambio e inscribirlos en las raíces del árbol. Entonces, ¿qué otros factores se pueden encontrar? Seguir indagando, seguir haciendo retroalimentación para poder llegar hasta la causa mínima que pueda generar ese problema. Paso quinto, examinar los efectos, la incidencia con el problema y anotar los efectos primarios sobre las ramas del árbol. Eso también lo podemos hacer en tarjeticas para mejorar la participación. En el paso 6, el diagrama generado durante el ejercicio brindará una base para el debate y puede convertirse en un árbol de objetivos de capacidad, transformando aseveraciones negativas en positivas. Entonces, después de que ya lo tenemos hecho, armadito, entre todos empezamos a analizar y a revisar que toda la información sea adecuada. Y digo esto porque uno cree que esto es fácil. Uno a veces pasa, mire, pasa una cosa, pasa que uno ya tiene la solución anticipada y coloca el problema y ve que la solución que tiene nunca le va a apuntar al problema. O sea, ahí fue error de uno de que no planteó el problema como es. Y le toca a uno borrar y empezar de cero. Y no le tenga miedo a eso porque eso es normal. O sea, cuando uno empieza a utilizar esta herramienta se da cuenta que su procesamiento lo está de forma adecuada y que si lo hace bien, se organiza bien las ideas, se organiza el problema, causa y efecto. Cuando uno le toca hacer un proyecto, si tiene esto claro, los objetivos, la justificación, el planteamiento del problema, todo va a salir mucho más fácil. Entonces, es una gran herramienta para esto, ¿no? Bueno, se hace el debate y aquí ya nos están dando en el paso 6, hacer el árbol de objetivos, que es coger todo lo que está en ese árbol de problemas que está redactado en forma negativa, pasarlo a forma positiva. Y ahí quedaría ya hecho el árbol de objetivos. Entonces, puntos claves para esta metodología. Primero, un problema no es la ausencia de su solución, sino un estado existentemente negativo. Entonces, por ejemplo, si uno coloca en el tronco como problema, no existen vías veredales, está incorrecta esa redacción. Porque si no existen vías veredales, entonces es que no hay problema. O sea, si no existe un problema, ¿para qué buscarle solución si es que no existe? Si no hay nada que hacer. Si usted ya dijo, no existen vías veredales, quiere decir que no hay ninguna posibilidad de que se vaya a remediar. Pero sí puede redactarlo de forma de un estado negativo, por ejemplo, decir mal estado de las vías veredales. Si coloca así esa redacción, sí da pie a que existe una solución y que se puede mejorar. Entonces, tener cuidado, ese punto clave para poder plantear ese problema. La importancia de un problema no está determinada por su ubicación en el árbol de problemas. O sea, por ejemplo, que usted es una causa que la colocaron en la parte principal, en la parte central, y que el efecto de arriba en la copa también está en la parte central. Entonces, que porque está en el centro es más importante que otros, no aplica acá. O sea, la puedo ubicar donde quiera y no va a tener ninguna priorización, ningún valor adicional por estar ubicada en diferente lugar. Identificar problemas existentes, no los posibles ni ficticios o futuros. Mire que esta herramienta solamente aplica para cosas reales. No se puede aplicar para cosas ficticias, futuras, ni proyectadas, no, solamente para problemas existentes. Formular el problema como un estado negativo, ya lo habíamos hablado, y escribir solo un problema por árbol, que también ya lo habíamos hablado. Este es el diagrama, ya como más ajustado para utilizarlo en Excel, pero lo ideal es que con las comunidades sí hagamos el arbolito. ¿Por qué? Porque las comunidades rurales ya están más familiarizadas con el tema del campo y saben cuáles son las causas, que las raíces son las que generan de pronto, depende de la calidad de nutrientes que absorbe la raíz, es la calidad de los frutos. O sea, está ya la relación de causa y efecto y ellos lo pueden entender y familiarizarse más fácil. Entonces, lo que se sugiere es que se trabaje con la misma diagrama del árbol. Y esto sí de pronto utilizarlo para nosotros, ¿no? Acá esto es un ejemplo de un árbol de problemas. Entonces, mire, por ejemplo, acá, producción agropecuaria insustentable en el departamento del Atlántico. O sea que en el departamento del Atlántico producir
productos de la parte agropecuaria no es rentable, no es eficiente. ¿Y por qué lo están diciendo? Miren estas causas, porque hay un uso indiscriminado de agroquímicos, ¿sí? Y la presión sobre cuerpos de agua ejercida por finqueros. Otra de las causas es que la insuficiente oportunidad y estímulos a incentivos de la agricultura sustentable. No hay estímulos. Y esta tiene unas causas secundarias, por ejemplo, falta de acompañamiento institucional y asistencia técnica, ocupación y irregularidad del suelo, o sea, personas que por de pronto en invasiones o por uso del suelo, lo están haciendo una ocupación irregular. También hay otras subcausas, suelos pobres arenosos, déficit de ríos, condiciones geográficas climáticas limitadas. Y esto genera unos efectos. Los efectos de estas causas es degradación de los suelos, conflicto por el uso del suelo, con rurales, baja participación de la agricultura en el Producto Interno Bruto del departamento. ¿Sí? Esto es un árbol de problemas. Ahora, si queremos convertirlo en un árbol de objetivos, ¿qué hay que hacer? Pues cambiar la redacción de forma positiva. Entonces, por ejemplo, producción agropecuaria sustentable, o sea, le quito el prefijo "y" para convertirlo en algo positivo. Producción agropecuaria sustentable en el departamento del Atlántico. Y acá, en forma de árbol de objetivos, uso ¿qué? Para cambiar la palabra indiscriminado por algo positivo. Puede ser uso adecuado de agroquímicos, ¿sí? Y no existe ninguna presión sobre los cuerpos de agua por los finqueros. Insuficientes oportunidades y estímulos. Acá para pasarlo en árbol de objetivos, ¿cómo sería? Suficientes oportunidades, existen estímulos, existen incentivos, ¿sí? Para pasarlo para aquí, ocupación irregular. No existe ocupación irregular. La tenencia de la tierra está legalizada, por ejemplo. Suelos pobres, arenosos y con erosión. Entonces, suelos ricos, ¿qué? Limosos. Bueno, suelos ricos con nutrientes, que no existe erosión, déficit de río, suficientes fuentes hídricas, condiciones geográficas y climas no limitantes. Bueno, yo creo que ya me hice entender cómo sería un árbol de objetivos. Es coger la redacción que está en un árbol de problemas de forma negativa, pasarla a positiva, perdón. Y uno dirá, ¿esto qué? Eso no tiene como mucha ciencia, ¿cierto? Es una bobada. Pero créame que no, porque al pasarlo de forma positiva, en nuestro cerebro, en la forma de pensar, empezamos ya a pensar en soluciones. Ya empezamos a establecer objetivos, ya empezamos a definir actividades, ¿cierto? Tareas, y solamente por el hecho de cambiar la parte negativa por parte positiva. Y si no lo han hecho, créanme que el ejercicio les va de verdad como a generar una nueva mentalidad en el uso de esta herramienta. Bueno, hasta acá la presentación. No les hablé de espina de pescado porque básicamente es casi que igual al árbol de problemas, ¿sí? Aquí en árbol de problemas. En el diagrama de espina de pescado simplemente es la cabeza es el problema y las espinas son las causas, ¿sí? Y esas causas van a apuntarle a un problema y en la cabeza también se colocan los efectos que se pueden tener, pero se colocan esa fuera del diagrama. Pero no es como de pronto, es mucho más sencillo, pero no vale la pena de pronto como aplicarlo. Veo más completo como esta herramienta. Bueno, quiero preguntarles a ustedes cómo les pareció estas herramientas, si ya las conocían, si le ven de pronto posibilidades de aplicar extensión rural. Entonces los escucho para poder pasar ya la explicación del taller de esta última semana y poder terminar esta formación. Sí, cuénteme, Diego. Bueno, pues yo desde la universidad pues conozco la matriz DOFA, pues la he aplicado y todo, pero pues lo que uno busca cuando ya trabajas con comunidades rurales es tomar de cada una de esas herramientas lo mejor y fusionarlas.
Entonces es una buena opción conocerlas todas para que pues hay diversos campos, diversos grupos de comunidades rurales, como usted decía que lo de las fichas que las personas escriban, pero hay personas que no escriben, hay personas que solo se saben hacer la firma y ya. Entonces hay que tener otras herramientas, fusionarlas y acondicionarlas de acuerdo a la comunidad que usted vaya a abordar. Sí, señor, de acuerdo. Bueno, ¿hay algún otro aporte o pasamos ya al tema de la explicación de las actividades de esta semana? Bueno, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quedó entonces muy claro todo. Entonces vamos a pasar a explicar la actividad. Está la última, entonces recordarles que por favor se pongan al día. Yo sé que algunos tienen pendientes muchas ocupaciones. Yo también estoy haciendo un curso virtual y Dios mío, uno no sabe en qué momento hacer todas las actividades. Entonces nos queda solamente esta semanita, o sea, plazo para entregar evidencias hasta el día viernes 20 de agosto hasta el mediodía. Yo al mediodía ya estoy entregándole al SENA pues las calificaciones, los juicios evaluativos para poder que empiecen ya el proceso de certificación. Entonces, hacer el último esfuerzo y ánimo, no se dejen de desanimar y verá que sacamos este curso adelante. Entonces, esta es la última taller. Actividad de aprendizaje. Este es el taller. Entonces, la primera parte de este taller es un cuadro sinóptico, ¿sí? Un cuadro sinóptico pues nos sirve para hacer comparaciones. Y entonces, en ese cuadro sinóptico que va a estar junto aquí en la actividad, esta es la plantillita en Excel. Entonces, recuerda que vimos mapa parlante, vimos capacidades sociales, vemos sondeo rápido de mercado, que es el SRM, y vimos el MER, medición del emprendimiento rural. Y yo quiero que ustedes, con sus propias palabras, me expliquen el concepto, o sea, ¿qué es el mapa parlante? Con sus propias palabras, o sea, pues de pronto si no recuerdan mucho, pues volver a revisar las diapositivas, volver a leerlas en material de estudio y darme el concepto. Concepto de mapa parlante, capacidades sociales del SRM y del MER. Que con sus me recuerde cuál es el objetivo que persigue estas herramientas. Y también me diga a quién va dirigido cada una de esas herramientas y por último, cuál es la metodología que se utiliza para cada una de ellas. Entonces, ustedes recuerdan que cuando yo hacía las presentaciones, a cada una les expliqué eso. O sea, digamos, capacidades sociales, les daba el concepto, les daba el objetivo, les decía a quién va dirigido y les daba la metodología. Entonces, ahí está la información, pero entonces la idea es que con sus propias palabras, básicamente es como si ustedes hicieran una autoevaluación de realmente si apropiaron cada una de estas herramientas. ¿Listo? Eso es para la primera parte del taller. Ahora para la siguiente, dice, bueno, les voy a hacer como el resumen de lo que dice acá. Vamos a aplicar la matriz FODA y el árbol de problemas, pero para poderla aplicar vamos a tomar los problemas de un estudio de caso que ya habíamos leído, que es el de la comunidad Loma de la Cruz. ¿Sí? Entonces recuerden que el caso de Loma de la Cruz, aquí se los voy a mostrar brevemente, es una comunidad que es del Cauca, que tiene 60 años de historia, que tantas familias fue que comenzaron, que tienen problemas de basuras, que el SENA interviene ahí en cursos. Bueno, tiene muchas cosas. Ahí si ustedes hacen lectura, ustedes pueden aplicar matriz FODA, ¿sí? Que es la siguiente actividad en la matriz FODA y ustedes con la lectura, con la información que está en ese estudio de casos de la comunidad de la Loma de la Cruz, ustedes empiezan a escribir las fortalezas que encontraron en esa lectura, ¿sí? Que son muy unidos, que les gusta capacitarse, que en fin, debilidades, que de pronto que no hay conciencia con el tema de la quema de las basuras, que no sé qué, oportunidades, que está el SENA vinculado, amenazas, que hay minas
que hay minas antipersonales enterradas en ciertos sectores, que hay un corredor para el tema de narcotráfico. Bueno, lo que ustedes hayan encontrado, ¿sí? Hacen ese listado. Y aquí ustedes planteen estrategias de cómo se puede con estas fortalezas aprovechar estas oportunidades, con estas debilidades, perdón, con estas oportunidades, cómo pueden disminuir las debilidades. Mejor dicho, aplicar lo que vimos en clase el día de hoy. ¿Listo? Bueno, con ese mismo estudio de casos, vamos a aplicar el árbol de problema. Entonces, ustedes, como acá en esta matriz FODA hay muchos problemas, y recordando que el árbol de problemas solamente es uno solo, ustedes de todos esos escogen uno solo. Por ejemplo, dicen, en ese árbol de problemas voy a trabajar el tema de las quemas o voy a trabajar el tema de las minas antipersonales. Entonces colocan acá peligro existente por las minas antipersonales en el territorio. ¿Sí? Y empiezan a analizar cuáles son las causas de esas minas, o sea, por qué es un peligro, por qué están ahí, entonces empieza a colocarlas. Acá yo le dejé varias celdas, pero si solamente encontró dos, no importa, estas me las puede dejar vacías, no pasa nada, ¿sí? Entonces, usa las que necesite, teniendo en cuenta que aquí las primeras son las principales y las de abajo son las secundarias. Y analiza también los efectos, o sea, qué efecto tiene que existan esas minas antipersonales en el territorio, qué efectos tiene, que puede generar abandono de las comunidades del territorio, que puede generar muerte de los niños que de pronto juegan en esos lugares que no están señalizados, que se disminuye de pronto el área cultivable de la comunidad. Bueno, ustedes empiezan a mirar qué causas. Y ese mismo problema que ya está en forma negativa, lo escriben acá en el árbol de objetivos de forma positiva. Redactarlo en forma positiva. Entonces, por ejemplo, peligro existente para las minas antipersonales del territorio. Entonces, objetivo general en positivo sería: no existen minas antipersonales en el territorio, y todo esto de forma positiva. Eso es todo. Eso es todo. Entonces, yo les dejo en la actividad el taller, o sea, este documento sumado con esta matriz DOFA, el árbol de problemas. Y mira dónde está el cuadro sinóptico. Está en esta pestaña. Está acá. Le dejo el cuadro sinóptico y con eso es suficiente para que puedan hacer la actividad. Esta es la última. Está muy fácil y con eso ya damos por terminada la formación y podemos certificarnos. Y yo quedo como muy tranquilo de que realmente pues puede transmitirles a ustedes estas herramientas. Entonces, desde ya quiero pues felicitarlos por todo el esfuerzo. Yo sé que es muy difícil. Créame que yo también he estado en el rol de aprendiz. O sea, justamente en esta semana he hecho varios cursos y sé a veces la pereza, a veces no es el día indicado, no sé a uno qué le pasa y tenerse que conectar y otra vez coger un computador, pero valoro el esfuerzo, el sacrificio y también el tiempo que le han dedicado a esta formación. Entonces, agradecerles de ya todo su compromiso. Bueno, ¿alguna duda acerca de cómo hacer esa actividad? ¿O quedó claro? Está claro. Está claro. Ahí está claro. Bueno, entonces, bueno, como este es nuestro último encuentro, pues entonces dale como los últimos avisos parroquiales. Pues yo tengo ya la base de datos de ustedes. Pues premiar a las personas que se vayan a certificar y premiarlas es en el sentido de poderlas convocar para el siguiente módulo, el módulo 2. ¿Qué más? O sea, no bajen la guardia, traten de hacer las actividades, todavía tienen tiempo disponible. Eso me he puesto a pelear allá en el SENA para dar más tiempo porque ellos siempre se han apurado a cerrar los cursos para poder avanzar con otros. Entonces, he tratado de darles el tiempo muy apropiado para que entreguen las actividades sin temas de premura, de tiempo. Y ya, quiero, como les decía, agradecerles por toda su participación. Sí, hay alguien que levantó la mano, puede participar.
Acá me sale como asociación de ganaderos. ¿Sí? O se le levantó la manito, como dice mi hija, se me levantó la mano. Bueno, entonces quedó bien explicada la actividad, ¿no hay ninguna duda? Ay, lástima que no le sirvió el micrófono. Bueno, a veces pasa, sí, señor. A veces pasa que se desactualizan los controladores de los dispositivos o, bueno, lástima. Si me puede escribir la pregunta por el chat, también de pronto le puedo dar solución. Ah, listo, Amanda. Dice Amanda, muchas gracias por compartir sus conocimientos, ¿no? A la orden, cuenten con un amigo, y ustedes tienen mis datos ya. Están por el chat, solamente miren quién es el administrador, Samir Reyes, ahí está mi teléfono y cuenten con un amigo más. Todo el material, descárguenlo porque ustedes saben que el viernes se cierra y cuando se cierra no se pueden ya descargar más cosas. Bueno, la pregunta es, listo, muchas gracias Carolina por sus agradecimientos. Bueno, la pregunta es que hasta cuándo es la fecha. La fecha es hasta el día viernes 20 de agosto hasta el mediodía, hasta las 12 del mediodía. Yo al mediodía paso el reporte al SENA para que ya dejen de acosarme con el tema de las notas. ¿Listo? Entonces les voy a dar espera una semanita porque no es justo de que ya con el grupo 1 que comenzó el lunes ya leí solamente hasta el 16, hasta el festivo. Y ustedes que tenemos el tema del día viernes, pues les doy también la semana igual para que la puedan aprovechar. Bueno, entonces ya vamos por terminar la formación. Espero pues cumplir las expectativas que tenían y de ya invitándoles al segundo módulo. Muchísimas gracias por su participación. Fue un placer conocerlos, al menos ahí sea por el chat y por sus voces. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Bueno, entonces que estén muy bien. Feliz fin de semana, feliz puente. Igualmente, muchas gracias, instructor Samir. Feliz noche y feliz fin de semana. Gracias, Diego. Gracias, Inge, muy amable. Bueno, que estén muy bien.